Ya estamos listos, ¿verdad? Mira, cuando llegue aquí ya, técnicamente... En media, ¿qué? Ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí desde la mesa de Viscerado. Muchas gracias por acompañarnos. Una disculpa ahí por unos minutitos que entramos tarde. Vamos a retomar la interesante plática que teníamos la semana pasada con nuestro amigo el biólogo Jorge y el doctor Juan Reta. Vamos a continuar con la plática. Estamos aquí con nuestros compañeros de Todo Acuícola, Alejandro Arellano. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches. Alberto Aciaín y el mundo nos están acompañando en línea por asuntos familiares y de salud. Y está también el biólogo Juan Alonso Islas acompañándonos esta noche. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, y nuestros invitados, como siempre, aquí en la mesa de Viscerado. Estimado Jorge, estábamos platicando la semana pasada y después de que tuvimos una dificultad técnica acerca de los avances sobre el cultivo del langostino azul allá en tu granja, que tengo entendido está en Quintana Roo, ¿verdad? No sé si pudiéramos retomar un poco la plática en el punto en el que nos quedamos. Sí, buenas noches. Nos quedamos en que nuestra plática la íbamos a dividir en dos partes. Una, lo que era producción, donde vamos a pasar una serie de gráficas, y la otra parte donde vamos a hablar de comercialización y mercados, que fue lo que se me pidió. Entonces, con la primera empezamos con el video que tienen. Y sobre el video van a ir apareciendo las gráficas y pues ahí las vamos platicando, si te parece bien. Claro que sí, Jorge, claro que sí, con mucho gusto. Adelante, tú nos indicas. ¿Ya lo ponemos? Sí. Mientras tanto, quiero mandar un saludo al biólogo Edmundo, que está viendo desde su casa en camita. Por ahí, que se recupere pronto, Mundus, recupérate pronto, y mucho reposo. Adelante, Jorge. Okay. Órale, pues. Ahí está una panorámica de la granja. No están incluidos 4 estanques más de 1 hectárea que tenemos canales rápidos y los que estamos habilitando ya para el cultivo del langostino, que son otras 3 hectáreas, ¿no? Más las que se ven ahí secas, las pequeñas a mano izquierda también están ya habilitadas con langostino. ¿Fácil? Ok, cultivo de la recepción, ahí se alcanza a ver el tanque donde se recibieron las poslarvas. Se ve la toma de arriba donde están saliendo de sus bolsas las larvas que nos mandó Juanito Reta, y que nos hizo el favor benigno de traerlas de Veracruz, ¿no? En la siguiente se ven unas tomas de muestras para biometría. Ahí se ve a Rafa, ahí se ven las tomas, ahí se ven los langostinos. Se estuvieron haciendo modelos cada 15 días y bueno, ahí vamos a pasar adelante los datos de esos muestreos. Muy bien. Jorge, si me permites, por favor, una pregunta. En el caso del transporte de la larva o ya cría juvenil del langostino, ¿qué diferencia hay con el transporte de otras especies como tilapia o poslarva de camarón? ¿Cuánta biomasa te aguanta una bolsa para su traslado y por cuánto tiempo? Pues no, yo creo que no hay ninguna, no es cuestión de mantener el oxígeno y la calidad del agua. Venían muy bien, llegaron muy bien. Yo creo que Nino hizo unas 5 o 6 horas de camino, quizás un poquito más, pero llegó bien, todo perfectamente, no tuvieron ningún problema, afortunadamente. Magnífico. Ahí en la gráfica, no sé si eso
Ya te queda claro, Pablo. Sí, magnífico. Magnífico, porque tengo entendido en los comentarios que nos dejaron la semana pasada, hay mucha gente interesada en varios estados del país sobre el envío de poslarvas a otros estados del Pacífico y del centro de México. Entonces, pues sí, el que nos puede informar más ahí es Juanito, ¿no? Que es el que estuvo de alguna manera surtiendo lo que se pudo surtir de larvas. A nosotros nos hizo el favor de vendernos dos camadas de 10,000 cada una, ¿no? Definitivamente, yo creo que necesitamos ampliar mucho la producción de las poslarvas. Necesitamos no vamos a poder creer en la producción del langostino malayo, ¿no? Pero bueno, vamos a dar los primeros pasos y ya después corremos. Yo creo que ahí vamos, esa es mi idea, como lo platiqué la vez pasada. Estamos terminando ya nuestro laboratorio, creo que vamos como en un 90%, retrasamos un poquito. La idea es producir 500 a 600,000 poslarvas, básicamente para nuestro consumo y bueno, lo que sea puede vender después de cubrirlo, pues lo haremos, ¿no? Podemos apoyar por ahí. Pero la idea es a tener seguro la larva para de ahí partir, ¿no? Estas poslarvas que le compramos a Juanito, nos están sirviendo básicamente para desarrollar el ciclo tanto de desarrollo como el desarrollo. Estos datos que van de la primera camada, son datos que para nosotros fueron muy buenos. De hecho, es la base de lo que estamos utilizando para proyectar nuestras engordas. Nos dieron los parámetros económicos que estábamos buscando, que son bastante buenos, pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. Ahí en la foto se ve en la parte izquierda, arriba es un langostino de 108 gramos, de lo más grande que se cosechó. Abajo otra foto de 3, de 200 y pico, en fin. Son fotos de los muestreos, ¿no? Ahí se ve tanto en la producción, en el desarrollo de la poslarva como en la engorda, utilizamos alimentadores, o sea, en las dos funcionaron muy bien porque nos servían para revisar el crecimiento y la calidad, aunque se hacían los muestreos, pero en los dos nos funcionó muy bien, ¿no? El suministro, el monitoreo. Bien. Medidas en el cultivo del langostino, alimento balanceado, una dosis diaria en las tardes, alimento complementario preparado especial en la fase de pre-engorda y alimento complementario residuos de viscerado de tilapia en la fase de engorda. Monitoreo alimento en comederos, parámetros temperatura y oxígeno mañana y tarde, biometrías, peso, longitud total, longitud rostrum, longitud quelas cada 15 días, toma de muestras al anochecer sin alimento, sexado en biometría, separación y medición por separado, recambio de agua 0, tanto en la preengorda como en la engorda. No se necesitó recambiar el agua. ¿Okay? Magnífico. Una pregunta ahí, Jorge, si me permites, por favor. En el sexado, ¿significa que aprovechaban para separar los diferentes machos y las hembras a otro estanque? ¿Aprovechaban ese? No, el sexado era nada más para medir y pesar por un lado hembras y por otro lado machos, para llevar el control de los dos desarrollos, entonces en el mismo estanque.
Ah, muy bien. Gracias, aclararlo. Jorge, cuando hablas de alimento balanceado, ¿qué alimento era? Perdón. A ver, ¿me puede repetir? Repiten ustedes. Cuando hablas de alimento Mira, balanceado, ahí sí, adelante. cuando hablo de alimento balanceado es alimento de camarón. Es alimento de camarón en las dos fases. En la preengorda, bueno, se le molía y ya en la engorda, bueno, pues se daba entero el pellet, ¿no? Si quieres pasamos ya a la gráfica, si no, no nos va a dar tiempo. Adelante, adelante. Están resultados cultivos en langostita, la variación de temperatura en el periodo de engorda. Si quieres, esta la explico después porque la repetimos ya con señalamientos, ¿no? De cuando se volvió crítica. Vamos a pasar a la siguiente. Variación de oxígeno disuelto en engorda de langostinos. Si pueden ver, la del amanecer es la verde y siempre anduvimos entre 3 y 4 en la de amanecer, excepto de una ocasión, ahí se ve el pico muy claro. Tuvimos una baja, ahí marca una parte, pero en realidad todavía siguió bajando después de esa toma, llegamos hasta 0.7. No tuvimos una tragedia que digamos complicada. Del total perdimos 24 animales de una población en ese entonces calculamos entre 5 o 5.500 animales, ¿no? O sea que fue bastante benigno. A partir de ahí, eso nos agarró desprevenidos. A partir de ahí ya pusimos sistema de aireación, pusimos aireadores y puedo comentar que realmente es mínimo lo que usamos de aireadores, quizás en todo el ciclo de engorda hasta ahorita lo hemos prendido veces, unas 3 horas en la madrugada. Ha sido bastante poco el gasto de energía eléctrica. Obviamente tienes que tener para esos casos, no puedes ser un día, pero puedes perder todo. Entonces tienes que estar preparado. Bien. Perdón, ¿qué densidad de siembra tuviste ahí en esos estanques? Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Aquí viene una gráfica que es alimento diario y porcentaje de la biomasa en preengorda. La gráfica habla de por sí sola. Los aumentos diarios son las barras y la gráfica en amarillo es el porcentaje de la biomasa, ¿no? Que acabamos dando el 4% de la biomasa y empezamos, bueno, pues muy alta, ¿no? Todas estas gráficas se van a quedar para que las puedan analizar con calma. Repito lo que comenté la vez anterior, estas gráficas no las hicimos con la idea de exponerlas, ni en ni en ningún otro análisis, las hicimos para nosotros con mucho cuidado, porque son la base de lo que vamos a hacer en un futuro, ¿no? Se puede decir, bueno, una engorda es muy poco para un análisis definitivo. Así es, no así es, pero por algo empezamos. Esto ya nos dio parámetros muy importantes que van a tener variables. Ahorita vamos a comentar algunas, pero pues ahí vamos, ¿no? Pasamos al siguiente. Este es igual, nada más es alimento diario y masa de engorda de langostino, ¿no? Es lo mismo, nada más presentado de otra manera. Aquí son los parámetros del agua, como sale del pozo, arriba a la izquierda. Después tenemos parámetros de la preengorda a 30 días, y luego parámetro engorda 30 días y a los 130 días. Si puedes ver, casi no hubo variación en nitritos, en amonio poco, muy poco.
subió un poquito al último. pH muy estable, la dureza, pues tenemos un agua muy dura, ¿no? Pero funcionó perfectamente, no tuvimos problemas de muda, que dicen que cuando es muy dura tienes problemas de muda, no tuvimos ningún problema, estuvo mudando perfectamente el animal. Acá tenemos resultados, parámetros productivos, manejo simplificado de datos. No voy a explicar la columna, por sí sola habla. La última columna nos da la población, que empezamos con 4 por metro cuadrado y terminamos en 2.45, el factor de conversión final 1.75. Si analizan con calma esta gráfica, después se van a dar cuenta de las últimas 5 semanas que se nos enfría el agua, cómo se nos cae la conversión y cómo se nos cae el crecimiento. Entonces nos queda muy claro que trabajar abajo de 25 grados con el langostino, estás perdiendo mucho crecimiento y mucha conversión. Ese fue uno de los puntos más importantes que nos deja este ensayo. Lo demás no lo vimos con problemas, ¿no? Ahí está la sobrevivencia, terminamos en un 60%. Yo creo que hubo algunos detalles que nos faltaron, atender. En el caso de la sobrevivencia, tuvimos tortugas, tuvimos culebras, tuvimos el caso de un pequeño lagarto o mediano lagarto que de repente teníamos una trampa para muestrear relativamente pesada, era de malla galvanizada con PVC, y de un punto del estanque nos las movieron al otro, ¿no? Tiene que haber sido un animal grande, pensamos que fue un cocodrilo. Entonces, yo creo que poniendo atención a los puntos de predación, no de canibalismo, de predación, podemos mejorar a quizás un 70%, 65, 70% sin problemas. El canibalismo, bueno, tuvimos siempre, como dije al principio, escondrijos, tanto en la primera fase como en la segunda. Por información que hemos leído, aumenta bastante la sobrevivencia al tenerlos. Entonces, ya más adelante haremos una con y otra sin para ver cuál es la diferencia, ¿no? Porque es un costo importante el poner escondrijos en 1 hectárea, para hablar de 1 hectárea, ¿no? Sí, Jorge, perdón. Queda la gráfica. Si hay cualquier duda, pues más adelante nos llaman y con mucho gusto las aclaramos, ¿no? Magnífico. Jorge. La curva del crecimiento del langostino es muy interesante. Es muy interesante. Vamos al día 70 y tantos, es donde nos salimos de la preengorda. Entramos a la engorda, hay una parte de muy poquitos días que sigue la misma tendencia y después sube casi a los 45 grados la curva. Esa curva se mantiene hasta que empiezan los fríos. Pasa de unos 45 grados a unos 15 grados. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? La temperatura nos afectó mucho y bueno, estamos esperando el año que entra a hacer el ejercicio ya en meses de calor para ver la diferencia, tanto en desarrollo como en conversión. Muy bien. ¿Qué tamaño eran esos estanques, Jorge? Ahí están parámetros productivos, los números finales. No oigo. Bien. Sí, me estás preguntando. Sí, te preguntaba la extensión del estanque para este ensayo. ¿La qué? El área, la superficie o el volumen. No sé es como 1.500 metros. 1.500 metros aproximadamente. Muy bien, gracias. 1.500, ok. Entonces ahí está, pues los números finales en cuanto a datos. Hablamos en la preengorda,
tiene sobrevivencia, ganancia por tasa diaria, factor de conversión, biomasa, alimento, días, peso, peso inicial, fase del cultivo, ¿no? Ya ves que la sobrevivencia fue de 70 en la primera fase, de 60 en la segunda, un 42 total, y una ganancia por semana de 1,90, que es muy buena, por día 0.227, un factor de conversión de 1.67. Y bueno, aquí hablamos del alimento en la etapa final. Aparte del alimento de camarón, estuvimos dando subproductos de proceso. Nuestra principal producción es tilapia y evisceramos, entonces estuvimos dándoles 2 o 3 veces por semana. Lo tienes que dar con mucho cuidado porque sí afecta la calidad del agua, ¿no? Entonces, fase de cultivo, preengorda, engorda total, en fin. Ahí está el resumen sencillito de qué pasó con esta camada. Nos vamos a la siguiente. Costo de producción. Ahí está, por un lado, el costo de la poslarva, que anda sobre los 100 pesos, un poquito abajo, ya a cosecha. Y lo que es el alimento, que anduvo sobre 30 y tantos pesos. Entonces aquí queda muy claro que el costo principal es el de la poslarva, ligado obviamente a la sobrevivencia, ¿no? Mayor sobrevivencia en los costos. Ahorita, si estamos hablando de un 50%, quiere decir que lo que te costó 2 pesos, pues se fue a 8, ya. ¿Por qué? Porque necesitas 20 animales para producir 1 kilo. Entonces, volvemos al comentario anterior, va a tener que ser necesario que produzcamos lo suficiente para bajar los costos. Mayor producción, menor costo, como cualquier otra producción. Entonces, consideramos que en este ejercicio, ya metiendo todos los gastos, vamos a andar entre 150 a 160 pesos de costo de producción. Repito, el fuerte es la poslarva. Muy interesante. Aquí está. ¿Sí me decías algo, Pablo? No, digo que están muy claros los datos, muy interesantes. Ok, aquí estamos analizando el oxígeno disuelto, donde tuvimos el pico más crítico, y bueno, lo demás bastante aceptable, con muy poco uso de aireación, como lo comenté. Ahí está el resultado de la anoxia, ¿no? Muchos de esos animales que ven flotando, había muchos, se recuperaron en un lapso de 1 hora, 1 hora y media quizás, que salió el sol y ya volvió toda la normalidad, excepto 25 animales muertos que nos comimos, y fue la primera prueba organoléptica que tuvimos. Muy bien. Acá vamos a la temperatura. Yo creo que esta gráfica es la más importante, para nosotros, ¿no? Si ves, ahí hay una línea roja que son los 25 grados. Mientras estuvimos arriba de 25 los primeros días, se ve el crecimiento, que son las barras amarillas, excelente. Cómo responde al aumento de la temperatura hasta el último pico alto de temperatura, cómo trata de responder, pero ya después se ve los crecimientos mínimos, donde se estuvo cayendo de los 25 grados, ¿no? Entonces nos queda clarísimo que sí se puede trabajar con el langostino a temperaturas bajas, pero los resultados son muy diferentes, ¿no? Ya tendremos resultados del ciclo completo con temperatura arriba de los 25 grados. Muy bien.
Acá tenemos observaciones, una gráfica de crecimiento de macho y hembra. Ahí está el por qué separamos, por qué sexamos para hacer los muestreos. En los últimos 54 días del cultivo, ¿no? En los machos llegamos a 75, en las hembras a 32 y el promedio es 55. Entonces, eso hay que ponerle mucha atención el que esté pensando en producir langostinos, ¿no? Ahí la mitad son de buen tamaño, la mitad son un tamaño menor y tienes que vender los dos. Tienes que vender la mezcla. Al lado derecho dice porcentaje machos y hembras de langostino. Eso es en los muestreos. En el primer renglón son 75, 25. Ese se hizo cuando ya se había tirado alimento. Entonces ahí se ve muy claro cómo hay un territorialismo muy marcado de los machos a la hora de comer. O sea, desplazaron a las hembras, nomás quedó un 25% de hembras. Los siguientes ya fueron sin alimentación, se hicieron en la tarde-noche y pues ya se ve bastante más parejo, ¿no? 46-53, 49-50, 53-46, que es más o menos lo que nos han dado las cosechas. Ahorita hemos tenido cosechas parciales, no hemos terminado el estanque, pero por lo que se están comiendo y los datos que tenemos, yo creo que va muy apegado al número final que estamos hablando. En su momento, si requiere una rectificación, pues la haríamos, ¿no? Pero por lo pronto vamos bien. Bien. Ahí están unas fotos de una cosecha. A la derecha ven hembras ovadas. No se alcanzan a ver los machos grandes. Está retirada la foto en la mesa. Las primeras son machos y los dos son hembras abajo. En fin, eso ya lo empacamos y lo estamos muestreando en restaurantes de aquí del estado, ¿no? Con excelentes resultados. Magnífico. Ahí ya vienen unos platillos. Bueno. Sí, adelante, te escuchamos. Sí. Ok, aquí ya viene de platillos que se generaron en restaurantes que mandamos las muestras. Ahí está. ¿Fácil? Se ve muy rico eso. Magnífico. Este es un restaurante de mucho, muy importante en Cancún. Uh-huh. Para dar una idea, se sientan 1,000 gentes. Bueno, ahí cerramos la cuestión de diapositivas y un poquito de fotografías. Si hay alguna pregunta al respecto, repito, las gráficas ahí se quedan y cualquier duda, con mucho gusto la podemos aclarar. Sí, Jorge, muchas gracias. Aquí vamos a contar con el archivo que amablemente nos dejas y con tus datos, tu correo electrónico para cualquier interesada que quiera incursionar en esto, se ponga en contacto contigo. Sí. Yo tengo una pregunta, Pablo. Sí, adelante. Ok, si quieres, pasamos rapidito a lo que es la comercialización. Sí, por favor. ¿Quieres meter a otro ponente y luego mira, si quieres, avanzamos de una vez en la comercialización para pasar luego con el doctor Reta,
Pero antes me gustaría, por favor, hay un par de preguntas de Eduardo Mendoza y de Juan Alonso Islas. ¿Por qué perdimos eso? A ver, adelante Juan Alonso y después Eduardo, por favor. Sí, pensando en la talla comercial, ¿cuál talla recomendarías tú como talla comercial? Pablo, te perdí totalmente el audio. A ver, El audio. A ver si me escuchas ahí. Sigo con el audio. Sigo con el audio perdido, Pablo. A ver, ¿ahí me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Jorge? Hola, hola. Jorge, ¿me escuchas? Jorge, ¿me escuchas? A ver, Que la talla... Sí, ¿cuál es la talla comercial óptima o la más recomendable? Bien, no sé si hay algún detalle ahí con la conexión de audio, pero... ¿Tú sí me escuchas, Pablo? Sí, perfectamente. Sí, sí te escucho. Mira, no te estoy escuchando. Ajá. No te estoy escuchando, Pablo, pero acá por el teléfono vimos una pregunta que cuál era la talla recomendable, ¿no? Obviamente la talla recomendable es lo más grande que la puedas sacar. El langostino, mientras más talla, precio más alto, ¿no? Ya hablaremos de eso ahorita en comercialización, pero yo pienso que no te puedes alargar tampoco mucho tiempo en el ciclo, ¿no? Entonces estamos considerando ciclos de 4 o 5 meses de engorda, no más. Bien, muchas gracias. Eduardo, adelante, por favor. Vamos a ver si le pueden transmitir la pregunta vía telefónica a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? No sé si me escuchas o nada más el problema es con Pablo. No escucha. Aquí la pregunta era, ¿cuál fue la...? Pablo, no sé, ¿me escuchas, Jorge? No te escucho. No, sigue sin escuchar. Sí, mira, si quieres que la ponga yo en aquí algún error, no lo encontramos. No sabemos el por qué, pero no te escuchamos. La pregunta es, ¿cuál es si ya terminaron el ciclo? Es que no me quedó muy claro el tamaño del estanque con los kilos. ¿Cuál fue el rendimiento final que tuvieron y cuál es el precio que están buscando? Porque comentaba que 120 pesos el kilo es el costo de producción, eso fue lo que entendí yo. Sí. Entonces no sé cuál es el precio de venta que están esperando que pueden alcanzar y cuál fue el rendimiento que tuvieron, qué carga. Mira, gracias, Eduardo, Pablo. aquí presentó una gráfica, el estanque es de 1,500 metros cuadrados y nos va a dejar una gráfica con todos esos datos y ahorita precisamente va a pasar a explicar la parte de la comercialización, donde seguramente veremos los diferentes precios para cada talla. Entonces, vamos a ver si logramos que reciba el mensaje. Adelante, Jorge. Ya te estoy escuchando, ya encontramos el problema, está solucionado. Tú me dices si continuamos con comercialización y bla, bla, o metes otro ponente. Mira, Jorge, por favor, continuemos ahorita de una vez con la parte de comercialización, porque ya hay preguntas acerca de los precios por kilo y de los precios de las diferentes tallas. Si pudiéramos empezar a platicar. Ok, entonces arrancamos con eso, ¿no? Sí, por favor. Bien. En la cuestión de la comercialización del langostino, tenemos que entender que hay una demanda creada del langostino. ¿Por qué hay una demanda creada? Porque la gente de los 40, 50 años para arriba lo comió en la producción silvestre que había en los dos litorales, misma producción que se fue acabando por contaminación y sobreexplotación y todos los problemas que ya conocemos. El langostino es muy sensible a la contaminación del agua. Entonces, esa demanda se estuvo
atendiendo con el langostino silvestre. Se acabó el langostino silvestre y quedó esa demanda. ¿Cómo estamos atendiendo esa demanda? Se está atendiendo con producto de importación. Se está atendiendo con producto de importación que viene de Asia, básicamente Tailandia, Bangladesh y India. Y bueno, son los que han estado surtiendo el mercado. Entonces, queda muy claro que hay una demanda insatisfecha y definitivamente por parte de la producción nacional, pues yo creo que estamos en cero. Lo poco que sale en tiempos de lluvia, en los ríos de las partes altas de las sierras, donde no llega la contaminación, y es una asistencia al mercado pequeña y estacional. Entonces, definitivamente, ningún restaurantero le va a entrar a atenerse a esa oferta, ¿no? Ahí está la importancia de poder establecer una oferta estable a un precio estable, ¿no? Yo considero, cuando entramos en esto con la idea ya de hacerlo en serio, mandamos a hacer un estudio de mercado. Un estudio de mercado basado en restaurantes, que son básicamente los consumidores fuertes del langostino. Y fue muy interesante porque cuando vemos el por qué no les interesa el langostino, se mostraron un número importante de restaurantes y algunos dijeron, no nos interesa el langostino. ¿Por qué no te interesa? Primero, por el abastecimiento, es muy inestable y de una calidad variable. Y segundo, porque el precio es muy alto. Esos fueron los que dijeron que no, pero la mayoría dijeron que sí. Y cuando les preguntaron, ¿estás dispuesto a cambiar tu proveedor? La gran mayoría dijeron que sí. Cuando se les dijo que podía haber un producto nacional fresco o si es congelado con menos días de congelación, estuvieron de acuerdo. Cuando hablamos de precios, yo hablé con importadores, vimos precios de tiendas de autoservicio y se mueven en el rango de los 500, 600 pesos. Se oyen historias de que el langostino vale 800, 1000, o sea, puede ser, pero cuando tú estás planteando o proyectando un sistema comercial de producción de langostino, pues tienes que irte a los números reales, no a la plataforma. No es lo mismo si tú produces 500 kilos de langostino al año, que probablemente los vas a vender con tus familiares, tus vecinos, gente muy interesada en langostino, que si ya llegó a tu granja y le dices, vale 800 pesos, te lo va a pagar definitivamente. Entonces, aquí nuestro ejercicio fue buscar un precio que fuera accesible al restaurante, fuera accesible al ama de casa. Pensamos que el rango de los 500 pesos en el producto grande, 350 en el mediano, es algo que con lo que se pedir y con lo que podemos trabajar. Ahora que hemos estado hablando con la gente, con los compradores, dicen, bueno, ¿por qué tan caro? Porque es muy caro producirlo. Pero si lo comparas con el de importación, pues no andamos mal, andamos todavía un poco más abajo del de importación y a una calidad muy, muy diferenciada a favor de nosotros, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría, yo supongo que nos está viendo gente que está interesada en producir langostino. Yo lo que recomendaría es que analicen bien el tamaño de su negocio y el tamaño de su mercado. Antes de empezar a meterle dinero al proyecto, tienes que ver a quién le vas a vender y a cómo le vas a vender. Yo creo que el langostino es exactamente igual que la tilapia en cuanto a comercialización.
cuando eres chiquito, pues vendes local, luego creces, vendes regional, te vas más grande, vendes estatal, después vendes nacional y después ya piensas en exportar. Es exactamente lo mismo aquí. Que empiecen con una idea clara de sus costos de producción y de su posible mercado, ¿no? Eso de que no, tú produces y luego lo vendes, no funciona. Hay que estar seguros de qué es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, yo considero que el producto, en el momento en que tengamos un nivel suficiente de producción, es muy exportable. Puede ser muy exportable a diferentes partes, ¿no? O sea, no nos tenemos que quedar pensando que el mercado nacional es todo, ¿no? Sí hay un mercado fuertísimo, lo hay, digo, con estas encuestas y análisis que hemos estado haciendo, pues te vas para atrás de la cantidad de restaurantes que están interesados en el langostino, ¿no? Pero obviamente tienes que ver el tamaño, tienes que ver la presentación, tienes que ver una serie de cosas que todavía no las caminamos, ¿no? Vamos para allá. Sí. Lo que nos da un poco de experiencia es, yo produje por mucho tiempo en Tamaulipas langosta australiana. Y la comercializamos y la exportamos casi todo el tiempo en Tamaulipas. Entonces, es un producto muy, muy parecido. De hecho, la engorda es muy similar. El ciclo de engorda es muy similar. Entonces, ya tenemos una idea más o menos clara de qué es lo que tenemos que hacer. Pero esos son los parámetros, ¿no? Esa es la realidad. Esa es la realidad del mercado, no dejarnos ir con que en un restaurante dan el platillo a 1,500 pesos. Sí puede ser, yo no digo que no, puede ser, pero vamos a lo real, a la masa, ¿no? Aunque con el entendimiento que el langostino no es un producto popular, no es como la tilapia, no es un producto popular, es un producto para un segmento mediano a alto, y como eso lo tenemos que atender, ¿no? Y sí hay un mercado importante en las ciudades grandes, Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, en fin, y en las zonas turísticas nos queda clarísimo, ¿no? Bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Jorge, si me permites, por ahí Eduardo Mendoza está levantando la mano. Eduardo, adelante con tu pregunta. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Me Oye, debes los catanes. sí, estamos pendientes. Ahí están, ahí van, ya te voy a avisar. Mira, me gustó mucho lo que estás comentando, me llama la atención, ya habíamos platicado con lo de la langosta, con la experiencia que tienes y este es tu primer ciclo, entiendo, con el langostino malayo, ¿le ves más perspectivas al mercado local de fomentar el langostino que la langosta de agua dulce? Ese es un tema. Y la otra es que me llama la atención, desde que yo recuerdo, hace, no sé, desde los 80s, principios de los 80s, pues ha habido mucho interés en el langostino malayo y no se ha logrado consolidar en el país. No sé qué es lo que quizá por ahí, Juan, no sé si nos puedan comentar algo, porque creo yo que la producción de poslarva ha sido crítica, pero ha habido granjas, por ejemplo en Veracruz, que estuvieron produciendo poslarvas, en Oaxaca, en Guerrero, y no sé qué pasó, que se les cayó. Ahorita los precios que tú dijiste, los costos de 120, si entendí bien, pues se me hicieron altísimos, pero con los precios que estás dando de 350 a nivel de piso, pues está muy interesante el posible margen. Aquí la pregunta es, ¿cuál sería el rendimiento promedio que esperarían que se pudieran tener? Y si estos 350 pesos sería, digamos, un precio competitivo con el producto que viene de fuera. Mira, contesto tus preguntas, ahí te va la primera. Los dos son excelentes productos, la langosta australiana y el langostino. Los dos son excelentes. La diferencia es
que en la langosta australiana el rendimiento, peso total carne anda sobre el 33, 32. Y en el langostino anda cerca de los 60. Hay una diferencia muy grande. En cuanto a calidad de carne, los dos son excelentes. En cuanto a sistema de producción, mucho más sencilla la langosta australiana, definitivamente. Eclosiona ya a un animalito adulto, no pasa por fases de larva, 1, 2, 3, 4, toda la historia. Y muy resistente, muy resistente. Y me gusta mucho la tilapia, soy un creyente de la tilapia, de la langosta. De hecho, fuimos los que la trajimos a México. Entonces, creo en la langosta, pero considero que es muy alta la presión que hay de Semarnat en cuanto a que es una especie invasora y cada día es mayor, desgraciadamente. No lo demuestran, pero lo dan por un hecho, ¿no? Obviamente, si tú tienes un problema de calidad de agua con la langosta no se va a morir, como viste unos langostinos ahí que se nos murieron, ¿no? La langosta se sale. Y si no tienes en tu instalación un cercado que la langosta no pueda pasar, se va a ir definitivamente, ¿no? Entonces, sí es un cultivo que tienes que tener mucho cuidado en cuanto a proteger la fuga de los animales. Nada más. En cuanto a calidad, quizás un poquito más difícil de comerse la langosta porque es un caparazón duro. A nosotros nos costó mucho enseñarle a la gente a comer langosta. Es fácil, pero tienes que aprenderlo. En fin, yo veo que últimamente ya hay productores que están ofertándola a nivel nacional por las redes. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ojalá siga creciendo. Pero yo considero que la demanda del langostino, por toda la historia y por todo lo que estamos viendo, va a ser muy importante. Jorge. Esa fue, no sé si contesto. Sí, Jorge, si No. nos pudieras dar, por favor, tu opinión muy breve acerca de por qué desde los 80s no ha podido consolidar el langostino malayo, porque ya tenemos en línea a nuestro siguiente panelista, que también va a hablar precisamente él estuvo operando una granja en los 90s, de langostino acá en el Pacífico. Entonces, nos gustaría conocer tu opinión de por qué no se logró consolidar en esa época el langostino malayo. Mira, sí, con todo gusto. Yo creo que hubo en un principio, en los 80s, hubo varios fracasos importantes, uno de ellos en Tamaulipas. Tamaulipas se puso, era cuando con la pesca, yo no sé quién era, daba mucha lana para los proyectos, soltaron mucha lana a proyectos de langostino que fracasaron invirtiéndoles un dineral. Yo creo que el no reaccionar de la actividad ha sido falta de poslarva, básicamente, y falta de conocimientos de la tecnología para la engorda y obviamente para la producción, ¿no? A tu pregunta, Eduardo, para mí es clarísimo que la especie no ha caminado, falta de producción de poslarvas y de enseñarle al productor cómo se maneja esa poslarva y cómo se maneja el ciclo de engorda, como todo, ¿no? No ha habido la suficiente capacitación y no ha habido los suficientes productores de poslarvas, ¿no? Entonces yo pienso que con el camino que estamos comenzando
a transitar, va a llegar un momento en que va a haber suficiente por larva y vamos a crecer en la producción de langostino como producto terminado para mercado. No sé si te contesto. Gracias, Jorge. Jorge, muchas gracias. Mira, vamos a pasar ahora, te agradecemos mucho y vamos a tener la información de Jorge aquí disponible en Todo Acuícola. Y ahorita regresamos nuevamente contigo para las preguntas finales de la gente que nos está viendo en Facebook. Mientras tanto, vamos a invitar a nuestro siguiente panelista, que es el oceanólogo Juan Ramiro Martínez, que además de nuestro amigo, es nuestro socio y fue el director comercial y técnico de una granja de langostino malayo acá en Colima. Ramiro, adelante, ¿me escuchas, por favor? ¿Me escuchas? Te escucho bien, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Ramiro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, con una conexión muy inestable, Pablo, pero voy a hacer la lucha de que salga bien. Muy bien, vamos a esperar que así sea. Ramiro, tu historia es muy interesante porque en aquel entonces había una granja muy grande en Colima de 50 hectáreas dedicada exclusivamente al langostino malayo. ¿Nos quieres platicar un poco sobre esa aventura? ¿Cómo no? Sí, la granja efectivamente se construyó en 50 hectáreas de terreno. Eran 35 estanques de 3/4 de hectárea. En aquel entonces el productor de la poslarva era Miguel Ávila Tamayo, ahí cerca de la granja, en Tecomán, Colima. Muy conocido aquí en Colima. Es el productor de poslarva es quien impulsó el cultivo de langostino en la región. Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir acerca de esas primeras experiencias? Así como nos platicó Jorge de sus primeros ciclos de cultivo, ¿qué fue lo que más destacó, lo que más observaste tú en comparación con otras especies acuícolas? Bueno, definitivamente que es una especie muy compleja de cultivar, requiere de mucho manejo, de selección de individuos, de estar haciendo desdoble. Es verdaderamente un cultivo complejo, pues, en la técnica de engorda. Ya en esa época había demanda de langostino. Estamos hablando ubícame por favor, si eran, ¿qué? 94, 95. ¿Me escuchas? Te escuché cortado, Pablo, pero te entendí que de la demanda de langostino. Sí, Lo que pasa es que en Colima, sí, adelante. en el estado de Colima, perdón, Pablo, te oigo muy cortado. Adelante, continúa, por favor. Sí, tú sí te escuchas bien, adelante. De acuerdo. Sí, el estado de Colima hay un consumo de langostino tradicional. Allá se captura, y en aquel tiempo se capturaba mucho más que hoy, el americanum, el Macrobrachium americanum, que es un langostino nativo, grande y de mucho consumo, ya es un consumo tradicional. Por eso el mercado estaba disponible a nivel local. ¿Y qué, pero cómo lo recibía la gente, dado que es muy diferente en apariencia y en condiciones morfológicas? ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Cómo lo hicieron para adaptarla a esta nueva especie? Bueno, también ayudó mucho la presencia del Macrobrachium tenellum, que es una especie muy parecida. De hecho, es el paralelo americano del Macrobrachium rosenbergi. Y la gente lo consume también tradicionalmente. Morfológicamente son muy parecidos, nada más que el Macrobrachium tenellum es de color café. Y el langostino malayo, pues como saben, es azul brillante, o naranja, entre azul y naranja, y comercializamos. Entonces tuvo siempre muy buena aceptación.
¿Me escuchas ahí? Parece que se congeló la imagen de... La temporada de lluvias solamente se capturaba en temporada de lluvias, mientras que nosotros la producíamos continuamente. Muy bien, Ramiro. ¿Y qué nos puedes decir acerca de la comercialización? ¿Cómo, porque inclusive a mí me tocó colaborar con ustedes en alguna época en la que no nada más se comercializaba localmente, sino que había interés en la exportación ya en esa época. Cuéntanos, por favor, cómo fue la parte de la comercialización y cómo fue la parte en la que ya no se pudo, digamos, conseguir la poslarva tan fácilmente. Que me imagino que es a lo que se refería Eduardo. Sí, conforme adquiríamos experiencia en el cultivo, fuimos produciendo cada vez más. Fuimos teniendo más estanques y pues el mercado local nos quedó chico. Desde el principio del proyecto, la idea era exportar. Y encontramos un mercado interesante, principalmente en Portugal y algo en España. Hay una empresa en Manzanillo que en aquel entonces se llamaba Cuatro Océanos, con la que nos asociamos para comercializar en Europa. Hicimos procesos para el empacado, de estabilizado y empacado, y de congelado rápido. Y mandamos las primeras muestras comerciales y después ya muestras de un poquito más de volumen, pero coincidió con el colapso de la producción de poslarva. Entonces ya no pudimos cumplir con esos compromisos. ¿Tú le ves potencial para retomar ese tipo de proyectos en la costa del Pacífico, así como está Jorge promoviendo en el Golfo y el doctor Reta también desarrollando por allá, no, al revés, en el Golfo y Jorge en el Caribe? ¿Crees que tenga potencial, no sé, los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, para retomar ese tipo de cultivos? Sí, claro que sí. Como bien mencionaba Jorge, tiene dos pilares principales, o sea, tiene que estar sostenido en dos cosas principalmente. La constancia de la producción de poslarva de buena calidad y el enseñarle al productor cómo hacer los ciclos de engorda, el manejo de los ciclos de engorda, que son muy complejos. Quizá acá en Colima, pues ha dominado más el camarón de agua dulce. Entonces, yo veo más atractivo el cultivo de camarón en este momento que el cultivo de langostino por la complejidad y también por el volumen de producción. ¿Tú crees que en el futuro sea posible cultivar las especies nativas del Pacífico, por ejemplo, ya sea el Macrobrachium tenellum o el Macrobrachium americanum, o hacer algún tipo de combinación con esta especie que ya está más domesticada? Lo veo difícil, Pablo. Desgraciadamente se han hecho muchos intentos para cultivar el americanum, pero es mucho más complejo. O sea, es un langostino grande, muy atractivo, con sus pinzas grandes, se pueden comer muy bien. Nada más que es muy territorialista y muy caníbal. Y principalmente ese es uno de los principales problemas en el cultivo de los langostinos, que son territorialistas, pues que hay una estructura social muy compleja que tienes que manejar y eso hace complejo y difícil el cultivo. Pero hallándole el modo, ¿verdad? Se puede producir de manera interesante. Yo sí le veo dificultad acá en la costa del centro occidente de México, porque los granjeros prefieren cultivar camarón. Ahora que ya está bien dominado el cultivo de camarón en agua dulce, pues la verdad se me hace menos atractivo cultivar Macrobrachium, a menos que tengas un mercado muy especializado. Muy bien. Nos pregunta el doctor Juan Reta de cuál fue la causa del colapso de la producción de poslarva en Colima.
Bueno, yo creo que fue el manejo de los reproductores. El, el langostino tiene diferencias morfológicas en los machos en distintos estadios de su vida. Y vaya, es un poquito complejo de explicar, pero la cosa es que el productor recolectaba hembras de los estanques de los productores y estas hembras estaban principalmente preñadas por los langostinos más chicos. Los langostinos grandes, a ver, bueno, voy a regresar para poder explicar un poquito mejor. Tiene 3 morfotipos la especie. Uno que es chiquito, que le decimos blanco, que se parece a un juvenil, pero ya es un adulto que no se ha desarrollado, pero ya es hábil para reproducirse. Y luego hay una etapa intermedia que le llamamos anaranjado, que ya creció, pero este anaranjado está sometido por el más grande, que le decimos azul, que es el langostino más grande, más territorialista y que acapara a las hembras. Pero el azul, o sea, que son dominantes, pierden mucho tiempo en defenderse de los anaranjados. Y eso lo aprovechan los blancos para meterse o sea, por debajo del macho dominante y preñar las hembras. Entonces, si estás colectando hembras sin una buena selección en los estanques, estás obteniendo hembras preñadas principalmente por la variable blanca, o sea, por los más pequeños. Y así, generación tras generación, va sesgando las poblaciones hacia la abundancia del primer estadio del blanco, de los más chicos. Entonces, cada vez obteníamos langostinos más chicos y se volvía más complejo el cultivo por eso. Y llegó el momento en que ya, vaya, se tardaba mucho tiempo el cultivo y se hizo más complejo porque estaba sesgada la población hacia los más pequeños. Muy bien. Y algo que nos puedas comentar en cuanto a las variables del agua, qué variables observaban, qué parámetros tenían y si alguna vez tuvieron algún problema con la baja de oxígeno o algún otro parámetro fuera de rango. Sí, la granja está ubicada junto a un canal que es muy productivo, entonces esa misma productividad genera pues un gran consumo de oxígeno. Y nosotros comenzamos nada más con recambios, sin aireación. Y pues sí, teníamos muchos problemas de baja de oxígeno, aunque encontramos la manera de mitigarlo poco a poco. Y ya después fuimos metiendo aireación. Sin embargo, no puedes cultivar a muchas densidades. Y algo curioso, o sea, el langostino es muy resistente, verdaderamente está muy bien adaptado al medio y sobrevive bien. Y teníamos el problema más bien con invasión de otras especies, con peces que se nos colaban a través de los filtros, porque tomábamos agua cruda de un canal que es un canal con una diversidad muy grande. Y de repente se nos contaminaba de camarón. En aquel tiempo lo considerábamos pues como una contaminación y de ahí nació pues también la idea de cultivar camarón en agua dulce, pero principalmente de larvas de peces que entraban pequeños, pero que se aprovechaban del alimento del langostino, y mientras el langostino estaba peleando por el territorio, pues los peces ganaban terreno. Muy bien. Pregunta por aquí Eduardo Mendoza, ¿qué rendimiento tenían y qué precios? Si te puedes acordar de los precios en aquella época, recordemos que estamos hablando de principios de los 90. La verdad, sí, la verdad no recuerdo los precios, pero tengo el concepto que era más o menos el doble de lo del camarón. Ya. Lo vendíamos al doble del precio del camarón aproximadamente. Muy bien. Y, sí. Y la producción ya ves que está segmentada en 3 partes. La parte de los langostinos grandes, que esos son muy caros, los azules que llamamos, los naranjas, que son muy apreciados porque pueden ser mucho más grandes que los azules, son más suaves y son, son más sabrosos porque tienen más carne, no están, tienen más carne. Y los blancos, que son los pequeños.
nosotros hacíamos cosechas selectivas con un chinchorro. Lo que tratábamos es de sacar la mayor cantidad de azules para darle oportunidad a los naranjas de convertirse en azules. Los naranjas tienen que rebasar en tamaño al macho dominante para dominar un territorio. Aprovechando eso, nosotros retiramos a los machos dominantes mediante una red selectiva y dejamos una mayor cantidad de naranjas en el medio, en el cultivo. Y esos naranjas, pues, se ponían a crecer y a convertirse en azules y lográbamos unas mejores tallas y mejores aspectos. Ya en el final del ciclo, drenábamos el tanque y teníamos la mayor cantidad de producción era de blancos, de chiquitos. Pero esos langostinos chicos lo vendíamos como el precio del camarón, al mismo precio que el camarón, y lo colocábamos muy bien en los botaneros. Tú sabes que acá en Colima, ¿verdad? Es muy común consumir camarón y langostino en los botaneros. Sí. Sí, oye Ramiro, y fíjate que recuerdo algo curioso, no sé si tú lo hayas observado también, que es que tiempo después, cuando ya había terminado su ciclo de producción La Granja, en ese canal que mencionas, llegamos a encontrar langostinos juveniles muy extraños, que parecían, no podíamos definir siquiera si eran Tenellum o eran Rosenbergi, como si hubiera habido alguna especie de hibridación. No sé si te tocó ver y qué nos puedas comentar. Sí, sí lo recuerdo, Pablo, que de repente empezaron a aparecer en el canal y los pescadores comenzaban a capturar individuos que estaban indefinidos entre Tenellum y Rosenbergi. No puedo asegurar que ha habido una hibridación, pero definitivamente sí recuerdo el fenómeno. Ya cuando se volvió abundante, ya estábamos cambiando de cultivo, ¿verdad? Ya no Sí. decidí, pero sí, claro que lo observé, lo recuerdo muy bien. Va a ser interesante preguntarle Todavía, perdón, Pablo, Sí, dime. me comentan ahí los amigos pescadores que todavía capturan de vez en cuando de esos individuos. Ah, mira qué interesante. Sí, vamos a preguntarle ahorita a nuestro siguiente invitado, el doctor Juan Reta, que él trabaja mucho con la parte de reproducción y genética, a ver qué opina de esto y porque también en el Golfo tienen un langostino de ese tipo, ¿no? No sé si es el Acanthurus o bueno, para no decir algo que no es, a lo mejor ahorita que nos saquen de duda nuestros amigos de allá del Golfo. Ramiro, pues muchas gracias. Ahorita vamos a regresar contigo para más preguntas. Vamos a invitar a nuestro siguiente panelista, el doctor Juan Reta. Vamos a pedirle, por favor, que habilite su video para empezar a platicar con él. Doctor Juan Reta, ¿me escuchas? Adelante, por favor. Juan, tu micrófono. Juan, si puedes activar tu micrófono, por favor. Sí, está muy interesante la posibilidad, pues, de que haya habido hibridación en el medio natural. Juan, no sé si me estás escuchando, parece que está inhabilitado tu micrófono. Alex, no se le puede habilitar el micrófono, parece que no lo puede activar él. A ver, un segundo, por favor, ahorita. A ver, vamos a continuar con el doctor Juan Reta. Platicar sobre... Ya está por ahí. Juan Alonso, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieras comentar? Hay algunos comentarios aquí en el Face de José Carlos Gastelu. Dice que en Sudamérica, pese a tener la tecnología desarrollada, fue el cólera que frenó la producción, pasando el camarón marino a ocupar el espacio del langostino, pero que desde 2011 comenzó nuevamente su producción sostenida.
Ya, mira, qué interesante. Ya nos platicaba Jorge que es muy sensible a la contaminación, el cultivo del langostino. A ver, parece que ya se escucha el micrófono de Juan. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? No lo escucho. ¿No se escucha? Está poniendo en el chat que sigue bloqueado, Pablo. Está poniendo en el chat que sigue bloqueado. Alex. Aquí aparece. Martín, que le suba el volumen. ¿No estará bajo tu volumen, Juan? ¿No estará bajo el volumen? Porque aquí aparece como que está activo el micrófono. Aquí aparece como tu micrófono activo. No sé si esté bajo el volumen nada más. O esté conectado a algún audífono o algo a la entrada de la computadora. A ver, vamos a ver. Sí. Jorge, ¿qué te pareció la conversación con Juan Ramiro acá en Colima? No se escucha. A ver, Jorge, ¿me escuchas? Jorge. Sí, adelante. Sí, te preguntaba que qué te parecía la conversación con Juan Ramiro acerca de la producción acá en Colima. No te copio la pregunta. Si me la puedes hacer de nuevo, por favor. Sí, con gusto. Sí, te preguntaba que te había parecido la conversación acerca de la producción de langostino acá en Colima en los 90s. No sé si alcanzaste a escuchar. Correcto. Sí, correcto. No, pues muy interesante. Yo creo que pues le tocó picar piedra, ¿no? Le tocó empezar a abrir el camino y pues él ya explicó los porqués lo dejó, ¿no? Que son totalmente entendibles, pero pues yo considero que con la experiencia que tiene, pues lo puede volver a retomar cuando sea rentable en comparación a lo que está haciendo ahorita con camarón. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Ojalá lo retomara. Pablo, en Face Cropés pregunta que si es rentable entonces el cultivo de langostino. Pues mira, ahí yo creo que nos podría contestar claramente Jorge, y obviamente considerando todo lo que él ya comentó, ¿no? Acerca del mercado, el suministro de poslarvas y el método de cultivo. No sé si nos quisiera abundar por ahí, Jorge. Sí, te estoy escuchando. No, definitivamente yo considero que es un cultivo rentable. Si no, no estaríamos tratando de entrar, ¿no? Antes de tomar la decisión de hacerlo ya comercialmente, pues analizamos muchos parámetros, muchas situaciones y la decisión fue que es rentable y pues lo estamos metiendo, ¿no? Como todos los cultivos que empiezas, va a haber piedras en el camino que habrá que irlas haciendo a un lado, ¿no? Pero al final del día yo considero que es un cultivo muy rentable. Obviamente, como lo dije en un principio, analizar bien condiciones de producción en sus terrenos, agua, terreno, comunicaciones, energía, como cualquier cultivo y analizar tu mercado. Pero tu pregunta definitivamente es rentable. Muy bien. No sé si ya se haya podido activar el micrófono del doctor Juan. No tiene ninguna restricción, ¿verdad, Alex? Ajá. Juan, Ahí en la imagen que está en la pantalla dice que tiene apagado su micrófono, ¿eh? Sí, Juan, aparece como apagado tu micrófono. No sé si lo tiene tachado. Verificar una vez más, por favor. ¿Tú sí nos escuchas?
Sí, mira, checa en la esquina de abajo, parece que todavía está bloqueado por ahí tu micrófono. Abajo al lado izquierdo. Sí, aparece un pequeño icono con el micrófono bloqueado. Y Jorge, ustedes tienen allá una especie de langostino también de quelas delgadas, ¿no? Tengo dudas si es el Acanthurus, porque el otro que es más grande es el Carcinus, ¿no? Macrobrachium carcinus. No. Yo aquí no he oído nada de que exista ese langostino, ¿no? A lo mejor en algún tiempo lo hubo, pero pues la depredación y la contaminación acabaron con él. Yo no he tenido noticias, Bien. Parece que ya se activó tu micrófono, Juan, si quisieras probar, por favor. Bueno, ¿me escuchas? Perfectamente, ya está. Qué bueno, Ya, qué bueno. Ya quedó. Sí, pues muchas gracias, bienvenido. ¿Qué te parece lo que hemos visto hasta ahora con el langostino, con Jorge y con Juan Ramiro? Pues es para mí muy halagador, pues, en el sentido de que hay ya el complemento de la producción de poslarva con lo que acaba de presentar Jorge Peláez, ¿no? Yo estoy muy entusiasmado con esto y me quedo con sus resultados muy satisfecho de haber podido colaborar con esta muestra, pues, de que el langostino es una oportunidad actualmente para los acuacultores del país. Creo que sí es un producto suntuario, como lo menciona Jorge Peláez, no es una cuestión que esté en la canasta básica, ni que busquemos que esté en la canasta básica. El valor del producto, o sea, el precio de producción sí es alto, tanto en la poslarva como en el cultivo, en la engorda. De hecho, la poslarva le llevará probablemente, habría que ver con Peláez cuál es el cálculo, pero sí, yo creo que un 50% en cría, ¿no? O sea, es lo que le quería preguntar, finalmente, sus rendimientos, ¿cuántos langostinos por kilo logró? Para poder calcular cuánto fue la producción de la compra de la cría, ¿no? Eso está interesante para nosotros. Sí, por aquí nos dejó sus datos y van a estar disponibles para todo el público en el sitio de Todo Acuícola. Sí. Pues está muy interesante y qué bueno que ya... platícanos, por favor, Juan, tú estás trabajando ahorita en la parte de la reproducción, ¿no es así? Correcto. Oye, Pablo, mira, la presentación que yo tengo, la vimos el jueves pasado, entonces, pues no creo que sea conveniente repetir, pero bueno, si me vas platicando y vamos contestando, estaría interesante, o a menos que quieran volver a ver la presentación, ¿no? Pues mira, más que nada los puntos básicos, como por ejemplo, cuántas poslarvas viables arroja una hembra, qué plan tienen para proveer o cómo se podría habilitar a nuevos productores, no lo sé, o cuál es el plan de crecimiento a futuro en la producción de poslarvas de esta especie. Sí, mira, lo que hemos intentado es tener una unidad de producción sencilla, ¿no? Y que lo puedas armar con lo que encuentras en la región. Digamos, uno de los problemas fuertes que hay para hacer la ingeniería de cualquier sistema acuícola es que muchas de las cosas son importadas, ¿no? O muchas de las cosas no están a la mano. Entonces, lo que puedo comentar es que en Veracruz, pues, ahorita, y Veracruz no es una de las ciudades más desarrolladas o de los estados más desarrollados, ya puedes encontrar tú todos los elementos para poder armar un módulo, ¿no? Tenemos una unidad de producción muy estética, muy bonita, es un estanque que ya no son de geomembrana, es un estanque de 1 metro cúbico circular que es de poliéster, ¿verdad? Lo están trabajando, quien quiera conocerlo, es una empresa que trabajaba la geomembrana de PVC,
hacíamos estanquería de PVC y ahorita está trabajando con este nuevo material. Es un material que es caro, pero para unidades de producción de laboratorio o de unidad de producción a este nivel, tiene muy buen precio, sale muy bien. Y todo lo demás son realmente, insumos o enseres que puedes conseguir en la región o bien importar. O sea, estamos desafortunadamente acostumbrados a tener que importar algunos equipos básicos, esenciales, como son los sopladores, y los airadores, ¿no? La china o gringa. Pero bueno, pequeña, digamos, la unidad de producción que estamos producción manejando ahorita nosotros es este tipo, y cada vez tengan que atorcito, ¿no? Entonces, realmente, si tú logras controlar la producción de postlarva, puede ser rentable en un espacio pequeño. O sea, lo que yo considero es que tiene una densidad económica, quiere decir, y en pequeño espacio te da un buen rendimiento, y ese es el atractivo de este negocio. Mira, a mí me han preguntado esto, me dice, bueno, Reta, si lo que tú dices es cierto, ¿por qué nadie lo hace? Entonces, siempre las técnicas tienen su habilidad, ¿verdad? Necesitamos, son demandantes de mano de obra y sobre todo demandantes de mucha paciencia. Entonces, con nosotros han trabajado, y como está Rafa también allá con Peláez, ¿no? O sea, si tú ves el temperamento de Rafa, es una persona muy tranquila, serena, parece que no se enoja, claro que se enoja, pero igual aquí con nosotros está Ulises, ¿no? El biólogo Ulises, que es un joven muy sereno y muy ordenado, y es lo que necesitamos, ¿verdad? Que tengan esa dedicación y ese conocimiento. La cuestión de la personalidad de la persona, de la gente que maneja el laboratorio para producción de postlarva langostino tiene que ser así, ¿verdad? Porque hay que estar constantemente vigilando un montón de parámetros y sabiendo qué hacer en cuanto alguno se desacomoda, ¿no? Bien, muy interesante. Juan, ¿va a estar disponible también tu presentación para los miembros del grupo que estén interesados en consultarla? Por supuesto, sí, se las envío con gusto, claro que sí. Sí, muchas gracias. Juan Alonso, pues no sé si haya algunas preguntas, ya estamos sobre el tiempo, desafortunadamente se va muy rápido. Vamos a ver si hay algunas preguntas pendientes de nuestros amigos del Facebook, y si no, ahí sobre la marcha las vamos contestando en el mismo grupo de Facebook. Pueden dejar sus preguntas ahí e irlas comentando. Los archivos van a estar disponibles ahí en el link que Alejandro les va a dejar. Y pues nada, agradecerles, Juan, muy padre, Jorge, la presentación y las experiencias de Juan Ramiro. Muchas gracias a los tres, y desde aquí le mandamos un saludo a Edmundo, que se recupere pronto, está viéndonos desde su casa en reposo. Un saludo y que se recupere pronto a todos nuestros colegas que estén enfermitos en sus casas. Cuídense mucho y que se recuperen pronto. Juan, ¿alguna pregunta adicional, Juan Alonso? No, hay algunas aportaciones muy interesantes ahí en Face que será bueno que se revisen. Hay incluso una de José Carlos Gastelu, y que le dice al profesor Reta que le interesaría contactarlo, que ellos producen semilla y que le gustaría intercambiar ideas. Hay muchas aportaciones de Benigno también, manifestando su experiencia con los policultivos, con todo lo que ha hecho, que son muy interesantes, y ponerles atención ahí en el Face. Excelente, sí, vamos a darle seguimiento a todo esto en el grupo de Facebook. Desafortunadamente ahorita se nos fue el tiempo muy rápido, y bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros invitados, a los panelistas, Jorge, Peláez, muchas gracias. Gracias, Juan Ramiro. Gracias. Muchas gracias a todos. Un gusto saludarlos. Realmente, adiós. Un abrazo. Buenas noches, y buenas noches a todos los que están siguiendo en Facebook la transmisión. Muchas gracias. Buenas noches. Darío, ¿dónde estás? Buenas noches.
Buenas noches a todos. Hasta luego, Alberto, buenas noches y Jorge.